Todavía tengo 30 minutos, 35 minutos. ¿Sí? Adelante, por favor. Rugua. Rugua es una localidad muy pequeña dentro de Zimbabue, este país que está ubicado casi al sureste de África, por sobre Sudáfrica. Siguiente. Zimbabue, en la localidad de Harare, o Harare, es donde se encuentra Rugua. Siguiente, por favor. El caso Rugua ocurre en septiembre del año 94. La condición urbana en ese entonces era muy distinta. Esta es una fotografía de Google Earth tomada hace 3 días, 3, 4 días atrás más o menos. Y ustedes pueden ver que Rugua ya es un lugar en el que se ha generado una urbanización importante. En estos últimos, ya son 18 años, tenemos 18 años, 19 años, tenemos ya una transformación importante, pero en ese entonces, increíblemente, todavía era un lugar bastante rural, muy distinto a lo que se podría encontrar hoy día. Siguiente. Esta es una fotografía de la Escuela Ariel, que es el lugar donde se suceden los extraordinarios eventos del caso Rugua. Siguiente. Bueno, esta es obviamente una representación en CGI. El evento ocurre a las 10:15 de la mañana, un día viernes. Es importante considerar que los niños habían salido hace escasos segundos a su recreo de la hora de la mañana. Siguiente. Y los 62 testigos son todos unánimes, digamos, hay un testimonio unánime en cuanto a que ven esferas, algunos dicen que son esferas, otros que son objetos lenticulares, otros derechamente hablan de platillos voladores con aspecto metálico, eso es absolutamente unánime el testimonio, moviéndose, flotando cerca del lugar donde ellos tenían asignado para jugar. En ese minuto era el recreo, tal vez un tanto negligente decirlo, pero no había ningún adulto supervisando el recreo de los niños, salvo la señora que es además es la apoderada de uno de los alumnos, que atiende el kiosco donde los niños compran frutas, golosinas, etcétera, en el recreo, pero todos los profesores estaban en la sala de profesores, en una reunión o quizás simplemente descanso, pero no había ningún adulto, solamente estos 62 niños que la escuela tenía en ese entonces cerca de 400 alumnos, pero son 62 solamente los que son testigos del evento. Siguiente. Lo que describen, pongo aquí el estereotipo, el croquis de un estereotipo del gris. Ustedes saben que se ha impuesto en la cultura ufológica, para bien o para mal, una figura que consiste en este macrocéfalo y magnóculo gris, que supuestamente proviene de la constelación de Zeta Reticuli y que no tiene, digamos, una conducta muy ética con respecto a nosotros, porque serían los autores de las abducciones. Todo esto que estoy diciendo, todo entre comillas, porque no hay confirmación, no hay prueba empírica. Pero aquí hay que hacer un primer alcance que me hubiera gustado que hiciera Fabián Sáez hace un rato. Así como finaliza diciendo que debemos tener una actitud de humildad frente a esto que desconocemos por completo, asimismo debemos tener humildad para negar y afirmar al mismo tiempo. Es decir, no podemos simplemente negar de antemano porque no tenemos mayor información. No sabemos realmente lo que está ocurriendo. Y como lo pronunciábamos ayer, los mitos, las leyendas, tienen muchas veces, es que no siempre, un asidero en la realidad. Comienzan de alguna forma, hay un germen real desde el cual van muchas veces tergiversándose las historias originales, transformándose, van agregando elementos y extirpando otros. Pero hay una raíz verídica. El gris, interesantemente, ha sido descrito por múltiples testigos que han sufrido estos episodios supuestos de abducciones. Y en algunos episodios, en los que no hay abducción, también han sido descritos como ufonautas, que es una pésima palabra, pero para referirnos a estos tripulantes de los supuestos platillos voladores. Supuestos, todo esto, ese adjetivo lo omito porque al momento del discurso se me va, pero todo esto es supuesto, realmente no hay una prueba empírica, pero hay una alta extrañeza y hay importantes indicios. Eso es lo que interesa en exopolítica. Es decir, no estaríamos perdiendo el tiempo en todo esto si no hubieran algunos elementos tan convincentes, tan verosímiles, tan creíbles, que nos hacen considerar que todo esto es parte de una realidad. Siguiente, por favor. Aquí muy rápido, solamente quiero mencionar lo siguiente. Usted pone Rugua UFO en YouTube y va a encontrar 3 videos fundamentalmente. Uno que hace, estos son los niños que fueron entrevistados en una de estas investigaciones. Hasta ahí, por favor.
Son 3 videos básicamente. El primero es el que realiza, la siguiente, sí, voy a presentar inmediatamente a Cynthia Hinds, que debería estar aquí. Bueno, este es el director de la escuela, Colin Mackey, que él juega un rol fundamental. Nunca se había interesado en los ovnis, le interesaba muy poco este tema, pero juega un rol muy importante en esta historia. El siguiente. Aquí tenemos un personaje clave. Esta es la ufóloga más importante de África. Ella vive en Zimbabue y ocurre lo siguiente. Los niños a las 10:15 tienen este avistamiento que no dura más de 2 minutos aproximadamente. Algunos de ellos corren despavoridos a encontrarse con los profesores, a contarles lo que habían visto. Los profesores relatan que estaban muy asustados, algunos realmente en una especie de ataque de nervios, porque no lograban comprender lo que acaban de ver. Los niños van de los 7 a los 12 años. Ese es digamos, el intervalo etario en el que se encuentran todos los testigos. Y el director, Colin Mackey, se pregunta con los profesores qué hacemos. Les creemos que no entendiendo muy bien qué hacer, que es lo que nos podría pasar a todos nosotros si un niño nos dice que acaba de bajar una nave espacial, que posa 3 patas, algunos dicen que se posaron 3 patas, otros dicen que se quedó flotando cerca de unos árboles. De dentro del objeto salen 2 figuras humanoides con el aspecto que describíamos recién del gris, aunque les agregan el elemento del cabello, se describe cabello. Muy pocas veces se le ha descrito a los grises cabello, negro, liso y suelto, digamos. Es algo muy extraño, pero bueno, así fue descrito en este caso, y también es unánime. Ningún niño deja de comentar ese elemento. Bueno, Colin Mackey se cuestiona qué es lo que debe hacer con esta situación y tiene la excelente idea de llamar telefónicamente a Cynthia Hinds, que es esta ufóloga muy experimentada, que además dirige una revista muy prestigiada en África de ufología. Y ella tiene la mejor idea todavía de decirle: profesor, inmediatamente pásenles papel y lápiz a los niños y que dibujen inmediatamente lo que acaban de ver. Así lo hicieron, los niños se pusieron a dibujar inmediatamente lo que habían visto. Siguiente. Bueno, autora de este libro, donde hay un reporte muy interesante. Cynthia Hinds murió hace 2 años atrás. Hasta ahí. Un momento, retroceda, por favor. No voy a tomar, no quiero considerar porque nos extenderíamos demasiado, en la investigación que hace 4 semanas después, porque Cynthia Hinds va 3 días después del evento a la escuela misma, pero 4 semanas después va el doctor John Mack, que es una tremenda autoridad en psiquiatría de Harvard, quien además se ganó varios pleitos por dedicarse a la investigación de las abducciones. Cuando se enteró de este caso, viajó inmediatamente con un equipo de investigadores a entrevistar a los niños. Todo eso lo voy a omitir, está todo disponible en YouTube, échenle un vistazo. Alguien me decía acá, ¿por qué no registra el video? Los videos duran 20 minutos, 1, 15 y 10 respectivamente, los 3 videos que existen de niños entrevistados, unos en 3 días después, otros 4 semanas y otros unos cuantos meses. ¿Por qué los remito a que vayan a ver los videos? Primero porque gastaríamos demasiado tiempo en verlos acá, pero además para que los vean en la intimidad de sus casas cuando tengan la chispa del interés de ver de qué se trata este caso en el fondo, porque acá estoy haciendo una síntesis casi grotesca de lo que realmente constituye este evento, porque van a ver los rostros de los niños, y creo que eso es fundamental. No constituye una prueba empírica para el profesor Frías, que seguramente va a crear algo muy pragmático que podamos revisar y manipular y llevar a todos los laboratorios y obtener siempre la misma respuesta, que es lo que buscan los científicos. En este caso no es así. En este caso hay que mirarlo desde el punto de vista de las ciencias humanas y mirar los ojos de esos niños, las expresiones, las muecas, la vehemencia y la expresión facial con la que se refieren, y preguntarnos, ¿están mintiendo todos estos niños? Los que aparecían antes son parte de los testimonios que existen. Son absolutamente convincentes. Yo no digo que un niño no pueda mentir o que no pueda ser histriónico, pero 62 niños es difícil, es muy extraño. Hay algunas explicaciones probables. Siguiente, bueno, eso quería referir solamente a John Mack. Ahora un poco más lento, la primera lámina, por favor. Aquí hay algunos dibujos que los dividí en 2 grupos. Primero, del objeto por sí solo. La primera. Está un poco difuso porque son algunas recuperaciones de años después. Afortunadamente algunos se guardan, otros son de la misma época, pero se han ido deteriorando. Acá, I saw an oval shape. Ciertamente le faltó la P, porque no parece decir ship, que sería nave, pero se refiere a un objeto o una forma oval. Ahí tenemos el primer dibujo. Todo esto, insisto, hecho entre 10 y 20 minutos después del evento. Siguiente. Aquí un niño con mucho talento dibujó una de las escenas primeras dentro de la descripción general que se hizo. El objeto aparece, esta esfera o objeto lenticular metálico, cerca del tendido eléctrico.
como de alguna manera auscultándolo, ¿no? Tal vez una sola interpretación, pero algo así es lo que se describe en algunos testimonios. Siguiente, este es un dibujo. Acá tenemos otro, aquí aparece ya el elemento de la puerta, que también va a ser descrito y además dibujado en varios de los trabajos de los niños. Debajo, justamente cerca de los columpios, hay uno de los niños observando el objeto mismo. Acá tenemos otro, nuevamente la figura clásica, lenticular, forma de lente o lenteja, y suspendido en el aire. Los árboles, es muy importante, la consistencia, hay que fijarse analíticamente en que los testimonios tal vez más fuertes son estos dibujos y tienen correspondencias entre sí. Siguiente. Acá me interesa mucho esto porque ya aparece una figura mucho más cercana. Podemos deducir que el testigo que hace este dibujo está bastante más cerca. Y esta cercanía parece ser parte de un perímetro en el cual se encontraron los niños, porque hay otros dibujos, los vamos a ver enseguida, que corresponden a lo que deductivamente sería una distancia de 20 metros aproximadamente a este objeto. Siguiente. Entre árboles, nótese eso. Acá hay, esta niña dice abiertamente y se ríe, ella misma dice, no eran amarillos, eran de otro color, pero no tenía otro lápiz. Entonces por eso los pintó amarillos. Pero ella aclara inmediatamente que no eran amarillos, que eran grises los objetos. Nuevamente entre árboles. Fíjense la estructura, esto es muy importante. Dos árboles acá, el objeto entre medio. Hay unas descripciones en las cuales el objeto está además circundado de una manera inexplicable por algo así como unas esferas que rotarían en torno, sería una especie de satélite del objeto mayor, que es, entre comillas, muy entre comillas, la nave espacial. ¿Okay? Entonces, estos objetos externos podrían ser, interpretando, parte de eso. Siguiente. Acá tenemos nuevamente los árboles, porque la descripción es consistente en eso. El objeto desciende entre algunos árboles. Cynthia Hind llega al lugar, va con los niños tomada de la mano y dice, ¿dónde fue aquí? Y dice, ella misma se pregunta, ¿pero qué clase de objeto podría bajar entre medio de una especie de bosquete muy tupido? Pero bueno, un objeto de un diámetro de 2,5 metros cabía, que es lo que finalmente ella termina por decir. Nuevamente tenemos acá en los árboles entonces el objeto, algo así como unas patas y ventanillas, que también fueron descritas, o luces. Entonces ahí hay algunas distorsiones. Algunos niños dicen que son, les parecieron que eran como ojos, ventanas, algo así como para mirar, o luces que cambiaban de colores. Siguiente. Acá nuevamente la estructura, el objeto entre los árboles, y acá ya tenemos una elaboración un poco más sofisticada, probablemente un niño mayor, pero la verdad que no hay forma de saber exactamente en qué grado está el niño que dibuja esto. Más adelante voy a hablar del investigador norteamericano Randall Nickerson, que fue a África, estuvo durante 6 meses, buscó a estos niños hace 2 años atrás y logró testear en cierta medida o reconocer, definir cuáles dibujos eran de un grado a otro, pero todavía no está muy claro de qué se trata, digamos, la jerarquía en términos de grados escolares de los testigos. Siguiente. Otros dibujos, es muy importante este porque aquí hay unas variaciones que podrían ser, aquí tenemos que hacer un autoatentado a lo que queremos probar, porque en cierta medida, yo lo explicito inmediatamente, este es un intento de hacer una demostración de presencia alienígena sin prueba empírica, es decir, basado en un testimonio. Pero es interesante porque aquí podría haber una sobreelaboración, es decir, el niño podría, nuevamente el chilenismo de su cosecha, agregar algunos elementos para ser más sofisticado, más interesante, simplemente porque divagó al momento de dibujar en la construcción de esta figura. Pero, bueno, describe lo que ustedes están viendo acá. Siguiente. Bueno, acá la segunda descripción, los dibujos en otro grupo, en los cuales aparece lo que sería un humanoide. E insisto, es muy interesante que la correspondencia se produce con la figura clásica, el estereotipo del gris. Este bicho de 1 metro, 1,20 metros, vestido de algo así como un mono que está muy ceñido a la piel, algunas veces son delgados, otras veces son un poquito más panzones, siempre son muy cabezones, con ojos grandes, inexpresivos, apenas dibujada una boca, nariz muy, muy pequeña o simplemente no hay nariz, en fin. Todo eso dentro de la mitología abduccionista principalmente. Primer dibujo, por favor. Bueno, este es un dibujo que la mayoría, y me inclino a creer que es un fraude, que es un producto de CGI, si no tendríamos definitivamente la prueba, pero esto es un video que salió hace un tiempo atrás, en el cual, con una técnica muy bien lograda, se representa aparentemente, insisto, por medio de imagen generada por computador, CGI,
un gris clásico. Siguiente. Bueno, acá el primer dibujo. Entonces, ahora tenemos la concomitancia de la que hablaba, y por esto hay interés exopolítico. Tenemos la descripción de lo que sería la nave y conjuntamente un humanoide, ¿cierto? Con 4 extremidades, la cabeza muy grande, los clásicos ojos, etc. Las patas, el objeto de la puerta nuevamente aparece. Hago hincapié en esos elementos por la correspondencia entre todos los dibujos. Siguiente. Acá hay un dibujo que realiza una de las testigos más importantes. Tampoco voy a reparar en esto, por favor, vayan al video, echen un vistazo, tómense el tiempo de mirar los rostros. Aquí no hay que sumergirse en lectura, ni ir a documentos que libere el FBI, ni la CIA, ni nada. Simplemente mirar el rostro de estos niños y preguntarse, ¿están mintiendo? Y volver a mirar el brillo de la expresión con la que se refieren a este evento extraordinario. Una de las niñas, que tiene algo así como 9 o 10 años, reporta haber estado muy cerca del objeto y de la criatura aparente, y además haber tenido un intercambio telepático. No lo refiere de esa forma, pero ella en un momento dice que él es capaz de escuchar lo que este bicho dice en su mente. Literalmente, comillas, dice que esta criatura le habría comunicado que estamos haciendo mucho mal a nuestro planeta, particularmente al aire, y que no deberíamos manejar tanta tecnología como lo hacemos. Cierre comillas. Eso es todo lo que reporta la niña, que esta criatura le había transmitido telepáticamente. Eso lo pongo yo como telepatía, porque sería el término más correcto. Siguiente. Bueno, nuevamente entonces la concomitancia, la nave, los árboles y la criatura antropomorfa, con forma humana. Siguiente. Acá está mucho más difuso, pero es un dibujo en el que aparece la criatura antropomorfa, el humanoide, y aparece el elemento del cabello, que fue descrito en algunos de los testimonios. Siguiente. Nuevamente, la misma cosa. Insisto, dibujos que están hechos dentro de la siguiente media hora después del evento mismo. O sea que incluso hay que considerar el factor emocional sumamente intenso que tiene que haber estado todavía sobrecargando a los niños. No me refiero a la técnica, probablemente no es la mejor, pero sí a la intensidad mnémica, es decir, la memoria todavía estaba muy viva de lo que habían visto, el impacto estaba fresquísimo. Siguiente. Nuevamente, aquí hay una omisión que seguramente un psicopedagogo podría explicar mucho mejor, de los brazos, pero la criatura es todavía reconocible dentro del patrón estereotípico, es decir, el gris, cabezón y lo que podría ser arriba la nave. Siguiente. Acá hay un dibujo del rostro. Hay unos testigos, ustedes tienen que entender que son 62 niños, no todos estaban ubicados en un perímetro equidistante del objeto, algunos estaban mucho más lejos, algunos dicen no haber visto las criaturas, solamente vieron el objeto volador no identificado. Otros estuvieron tan cerca, que pudieron ver detalles en el rostro mismo de la criatura. Esta niña que dibuja esto es justamente la que hace la descripción telepática, del episodio de la telepatía supuesta. El elemento de los ojos negros, uno podría decir, pero ¿no se supone que son almendrados, que tienen un aspecto un tanto insectoide? Bueno, es una cuestión de técnica, de grafía, simplemente en el momento, y tal vez la niña no pudo hacerlo mejor. Esos circulares, obviamente, haciendo una equivalencia con los dibujos que debe hacer todo el tiempo de seres humanos. Siguiente. Acá, la verdad que no he podido descubrir ni tampoco informarme de qué es lo que estaba intentando escribir el testigo, el niño que hace este dibujo. Pero da la impresión de que intenta explicar que los ojos están algo así como cambiando de color, como si fueran tornasol. Es una interpretación muy subjetiva, no la ofrezco como una explicación en lo absoluto. Pero acá tenemos nuevamente la descripción de los ojos ovales y muy grandes respecto de lo que sería aparentemente la boca. Siguiente. Bueno, ahí dice, no se podían ver los orificios nasales. Dice, pone una flecha indicando que no ve nariz. Literalmente dice que no le ve los ojitos de las narices a la criatura. En muchos de los testimonios hay dos criaturas, una que parece revolotear, incluso hay una descripción muy extraña que nos ha quebrado la cabeza porque refieren que uno de los humanoides parece moverse en cámara lenta, en torno a la nave.
cerca de las patas, como buscando algo, pero les sorprende mucho a algunos de estos niños la movilidad del cuerpo. Hay una cinética corporal, una expresión física, como si estuvieran en cámara lenta. Slow motion es literalmente lo que dice uno de los niños. Y un segundo que nunca baja de la, comillas, nave, permanece siempre en la cúpula. Y ahí están las dos criaturas descritas por este niño. Siguiente. Nuevamente, el platillo, las luces y dos antropomorfos grises. Fíjense que los ojos ahí puede ser una cuestión de técnica, de gesto escritural, de alguna forma se diluyó, pero está nuevamente el elemento correspondiente a todos los testimonios de ojos muy grandes. Siguiente. Apenas se puede ver, se distingue, pero nuevamente, incluso en torno a la silueta misma de la cabeza, los ojos se abren, ¿ah? y rompen ese límite para expresar seguramente la amplitud, ¿ah? El tamaño que tenían estos ojos. Le dibuja pupilas. ¿Qué podemos pensar? O que las tenían, ¿cierto? La explicación, esa sería la interpretación física literal, es decir, que este niño o niña, si le hace pupilas a los ojos de la criatura, es porque las vio o las inventó. Siempre están estas dos posibilidades y hay que tomar las dos en cuenta. Nuevamente, reitero, algunas de las exposiciones hechas y otras por venir van a insistir con la explicación psicologista. Más tarde viene Cristian Sánchez con el fenómeno de las abducciones y va a, ya sé que está por ahí, él sabe muy bien cuál es mi posición con respecto a lo que va a hacer. Es muy interesante, va a tratar desde la psicopatología, pero necesariamente, puedo predecirlo, va a psicologizar todo. Es decir, todo va a tener una explicación psicológica, porque si no, ¿qué? ¿Qué pasa si no tiene una explicación psicológica? ¿Existen estos bichos? ¿Vienen a la Tierra en naves, circulándolas, dan una vuelta, evitan el contacto, no quieren aparecer en televisión, no quieren que sean descubiertos en su misión? Esa es la otra opción. ¿Qué más queda? Que sea un experimento genético de Estados Unidos, de los chinos, de que... Bien, tenemos tres opciones. ¿Alguna de esas tres opciones es poco relevante? Si es solamente un fenómeno psicológico, vamos, psicólogos, psiquiatras, pónganse a trabajar en esto porque hay mucha gente que está reportando esto. No es un asunto que debería estar fuera de los manuales de psicología, ni del DSM-4, el DSM-5, no sé en cuál van, debería estar incluido. Si es un fenómeno real, es extraordinario, hay presencia alienígena en la Tierra. Y si es un experimento militar, científico, norteamericano, ¿qué diablo? Al menos están violando la soberanía de cada país. Son tres opciones fundamentales, las tres son para tomarse esto muy en serio. Siguiente. Nuevamente, otro dibujo. Aquí es bien interesante porque este monito se parece mucho a los tokoloshi. Hay una leyenda africana que cuenta que en los bosques, en la selva, habita una criatura de 1,20 m. Algunos dicen que es peluda, otros que es más pelado, que es más lampiño, en fin. Pero es una criatura un tanto malvada, que rapta niños y se los come. Es una leyenda africana. Algunos psicologistas, no psicólogos, psicologistas, es decir, que desde todo el punto de vista psicológico han pensado que lo que ocurrió acá es una alucinación colectiva en la cual todos los niños compartieron, de alguna forma que no se sabe cómo se transmitió en cuestión de segundos, una idea preconcebida, legendaria, la idea de este bicho. Se parece mucho, por eso lo menciono acá, pero lo que está describiendo el niño es lo que el profesor Mackie les pidió que dibujaran. Siguiente. Nuevamente, dos criaturas, fíjense, nuevamente el patrón, 4 árboles, es decir que estamos hablando de que por lo menos 10 de los niños, de los dibujos que estoy trayendo hasta acá, están describiendo algo sumamente congruente entre sí. Un sector en que hay 4 árboles, el objeto depositado en medio, y estas figuras antropomorfas revoloteando, moviéndose en el perímetro. Siguiente. Nuevamente, no sé si será esa la nave, pero aparentemente, fíjense, el patrón se vuelve a repetir. La otra. Siguiente lámina, por favor. Acá solamente en la cabeza hay una niña que describe literalmente que ella solamente lo vio, que fue algo muy impactante, porque en la figura, la criatura se habría asomado entre el follaje y la habría mirado directamente para luego perderse nuevamente escondiéndose o algo así. No describe mucho más, pero este es su dibujo. Siguiente. Bueno, nuevamente los árboles, la nave, las luces, las patas y la criatura antropomorfa. Siguiente.
más que un análisis psicológico, es una interpretación la que quiero ofrecer acá. Y cuando hablamos de interpretación en exopolítica, nos referimos a la hermenéutica, es decir, la disciplina que se hace cargo de las interpretaciones posibles, de la cuestión de la interpretación. Una sola interpretación, no, todo esto tiene que ser una chifladura de estos niños que tal vez al ir caminando pisaron, como ocurrió en algunas historias inglesas de enanos y hadas en los bosques, pasaron a llevar un hongo cuyas esporas son altamente alucinógenas y son ingeridas por vía nasal. Entonces las personas pasaban por el sector, de alguna forma esnifaban estas esporas y generaban una alucinación muy potente que les terminaba haciendo ver gnomos, hadas, trasgos y cuánta cosa hay en las leyendas inglesas. Esa es una interpretación, es correcta y hay que sostenerla todo el tiempo, no podemos nunca desecharla, pero hay otras. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si realmente lo que están describiendo es lo que realmente ocurrió? Bueno, acá el patrón. Nave entonces, árboles, ¿cierto? Las patas, muy importante, están las patas presentes en la figura esta, la segunda hacia abajo, la que yo decía que podía tener algunas intervenciones culturales. Está también la idea de algo así como unas patas. En resumen, tenemos dos estructuras fundamentales. El clásico ovoide, disco, platillo, etcétera, con luces o ventanas, y abajo con las patas, porque no en todos los casos las tiene. Entonces, dejemos consignado que ese elemento está presente en los dibujos de manera estructural. ¿Sí? Siguiente. Luego tenemos el elemento de los árboles, la misma cosa, el mismo objeto, pero entre 4 árboles aproximadamente, que podrían haber sido tal vez arbustos muy altos o muy frondosos. Eso. Pero Cynthia Hein, en su informe, en la revista, dice que son árboles. Incluso está la especie, no recuerdo cuál es exactamente el nombre, pero ahí tenemos el patrón. Y por último, la figura antropomorfa, es decir, el humanoide, con sus ojos, sus 4 extremidades, la cabeza un poco más grande en algunos de los casos, el cabello, entonces en una figura que por lo demás es congruente insisto, con la mitología abduccionista en la que se plantea que hay una especie que tiene alguna especie de agenda, de intervención, de presencia alienígena, en fin, no sabemos, eso ya es pasar a otro plano muy especulativo. Hasta aquí estoy hablando de algo que todos ustedes pueden acompañarme en el razonamiento. Esto es lo que hemos visto en los dibujos mismos. Siguiente. Bueno, los elementos que quiero resaltar, primero, la calidad de los testigos, la verosimilitud. Ayer hablaba con Cristian Sánchez, que es psicólogo clínico y además tiene una tremenda experiencia en peritajes infantiles. Además con Sergio Sánchez, que va a estar la tarde, que es abogado y es criminalista, y discutíamos qué pasa en los casos en los que... A ver, quiero plantear lo siguiente. Hay una interpretación judicial de todo esto. Si hoy día, en la actualidad, si en una escuela X, un niño o una niña acusa a un profesor, esto me explicaban ayer, acusa a un profesor de haberle hecho tocaciones, de haberse sobrepasado de alguna manera, y aunque no lo diga de una manera muy convincente, el solo comentario hecho por el niño a un adulto profesional de esta escuela lo obliga a este a denunciar inmediatamente a la directora y a generar todo un proceso que se constituye en un sumario, en una investigación judicial, etc. Solamente porque el niño lo comenta. Y si aparecen más niños o el caso comienza a robustecerse, se puede generar un procesamiento penal solamente basado en los testimonios. Si nosotros extrapoláramos esa lógica jurídica en la cual los testimonios de los niños son tan convincentes, son tan creíbles, a una situación como la que ocurrió en Rubo en el año 94, tenemos entonces una prueba empírica. Es decir, habría que llevar a tribunales esto y probablemente 62 niños pesarían muy fuertemente porque todos concuerdan en el evento tal como lo están describiendo. Y es más, bueno, les voy a señalar algo aún más importante enseguida. Cantidad de los testigos son 62, lo que mencionaba Fabián Sáenz en la ponencia anterior, hablaba del caso Zamora, un policía que es uno solo, él solamente vio lo que dice haber visto, siendo un adulto, que uno podría pensar que somos un poquito más maleables, o podríamos tener interés en resaltar de alguna manera más que los niños, inocentes, chicos de 7 años. Acá son 62 niños que reportan el evento. Rápida gestión de testimonio, muy importante, dentro de una hora estaban los dibujos. Ocurre el evento, a las 10:15 de la mañana, a las 11:15 de la mañana estaban los dibujos. Cynthia Hein comenzó a entrevistar a algunos de los niños por teléfono inmediatamente. Le pidió al tiro
al director que trajera a los niños que estaban dispuestos a conversar, porque algunos de ellos estaban muy nerviosos, no querían nada. De hecho, algunos nunca más hablaron al respecto. Algunos, por ejemplo, fueron castigados en sus casas. John Mack, unas semanas después, detuvo esa lamentable reacción de algunos padres de tratar a los niños de mentirosos. De que, ¿cómo se te ocurre estar inventando tantas tonteras, etcétera? Te voy a castigar. Porque iba completamente en contra incluso de la salud mental de los niños frente a un evento extraordinario, sea lo que haya sido. Examen de testigo en el corto plazo. En 3 días se entra Heinz a persona en el lugar y entrevistar a los niños personalmente. Eso es sumamente importante, ufológicamente hablando. Homogeneidad testimonial. Ninguno de los 62 niños dice algo distinto. Ningún solo niño dijo, profesor, o Cintia, no sé quién haya sido, esto es mentira. Esto lo inventó alguien y echó a correr la voz, esto está sacado de una película que todos vimos 3 semanas antes porque la pasaron en la escuela, o algún elemento que hubiera hecho pensar que todo esto estaba confabulado de otra forma y que realmente el suceso no había ocurrido. Hay una homogeneidad, todos piensan que ocurrió, absolutamente. Estrecha concomitancia, esto exopolíticamente es fundamental, o sea, no es solamente el ovni, sino que junto a humanoides. Eso es extraordinario. Y de estos casos hay muy pocos, y no estamos hablando de lucecitas en el cielo, sino que de objetos concretos, humanoides concretos. Continuidad casuística ufológica, es decir, la criatura gris, comillas, el humanoide, este estereotipo, está dentro de una trazabilidad histórica. Lo venimos encontrando en reportes, desde los más ridículos hasta los más convincentes, durante mucho tiempo. Y sigue apareciendo, y ahora tenemos un suceso extraordinario. Fabián Sáez, insisto, no sé si está por ahí, ya me está empezando a odiar, habló muy despectivamente del caso Cumbulgás, en el que aparecen unos grises, que qué estarían haciendo, que acaso están mirando los pescaditos. Ya, eso es incluso un tanto insolente con un caso sumamente importante, porque es tan extraordinario que cuesta creerlo. Pero, ¿qué pasaría si son grises también los que aparecen, que es lo que aparentan, en esta especie de cabina, en la nave, o en este objeto metálico, que el Tubitac, equivalente al CONICET chileno, comisión absolutamente oficial del gobierno turco para la investigación científica, lo da por ovni a una cierta altura, es un objeto concreto, está ahí flotando en el aire y parece haber movimiento, etc. Corresponde con lo que hemos encontrado en el análisis ufológico. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos a este héroe, Randall Nickerson, que con su cámara, una cámara fotográfica, una cámara de video, se fue durante 6 meses a África a encontrar a estos niños. El año 2011 hizo lo que pudo, no los encontró a los 62, pero yo digo que me parece que es un trabajo heroico, porque de su bolsillo se va hasta allá, no es un magnate ni mucho menos. De hecho, él era un actor por mucho tiempo, un actor hollywoodense, luego se retiró al mundo del teatro y ahora está completamente abocado a esta investigación. Para él es, como para varios, es un caso de extrema relevancia. Bueno, hay un elemento, él está a punto de publicar, ya lleva como 2 años, estoy en contacto con él, le ha costado mucho conseguir financiamiento para llevar a cabo la final edición del documental que quiere presentar sobre el caso Aruba. Siguiente. Aquí es donde necesito que pase el video. El video que les voy a mostrar es una parte, muy cortito, de algunos testigos que en el evento eran niños y que hoy día obviamente son jóvenes de 28 a 33 años aproximadamente. Y bueno, escuchemos aquí lo que nos cuentan acerca de lo que nos dicen muy brevemente. El video dura 3 minutos. Obviamente esto se va a extender en el documental final del evento. Aquí está, y bueno, no son los niños. Para ver a los niños, vayan, insisto, en YouTube, están los videos, pueden mirar sus caritas. Ahora veámoslos en la actualidad. Ahora sí. I believe that the aerial sighting, although we do not fully understand what happened, there was something definite that did occur there that was out of the ordinary. It was not a regular day at school. Yeah, I think if there was one experience I'd like to relive, it would be that particular experience. It really does stick with me that something happened, something was out there, and the kids saw it. He has never stopped talking about it.
He has never stopped talking about it, and he has believed all the time that it did happen. I think something definitely happened, yeah, for sure. But it was just that picture that it'll never go out of my mind, was the face and just the craft, you know, they'll always be there. We met up on many occasions after that and hugged and shook our heads and said that was the most amazing experience of our lives, wasn't it? It was literally fear of the unknown, pun intended. You know, that's the best way I can describe it, but I'll never forget it. Strange, it was exciting, it was, you know, it's just, you don't see stuff like that every day, you know. It felt like a once-in-a-lifetime experience. Strange, I guess, like I said, you know what, I mean, I don't want to believe in the whole aliens and stuff, but it always leaves me questioning, thinking, that was very strange, so it is possible. And I mean, in a way, I guess there are times when I try to disassociate myself with like the experience and like what happened in 94, like trying to disassociate myself with what happened there when I was in junior school, but I realized I'll be lying to myself. No one is willing to say that because we know that we didn't just make things up. Something definitely was happening. Whether it was UFOs or whether it was, who knows what else. You know, we can't say for sure one way or the other, but definitely there was something that happened there that day. And it got the whole school riled up. I don't believe for a minute you could get that many kids to agree to do something like that. I really don't. I know children well enough. I just don't think that would happen. So I'm absolutely sure that something did happen there. I haven't really talked to anyone about it. I usually kept it quiet, yeah, because most people probably think I'm, you know, a bit nuts. But yeah, I think it's good to speak about it. Eso, ok. Tenemos entonces tres interpretaciones. Ya ven ustedes que estos son testimonios adultos, pero ninguno de todos los testigos. Yo estoy en contacto con Randall Nickerson, la verdad que me contesta cada 4 meses los correos, pero él insiste con que lo que más le sorprende es justamente esta trazabilidad que podemos encontrar. Es decir, todos los testigos siguen diciendo que algo extraordinario ocurrió. Evidentemente, la memoria va diluyendo los recuerdos y por muchos de ellos ya no saben muy bien, pero saben que algo muy extraño ocurrió aquel día. Otros tienen un recuerdo muy vivo, como esta chica que dice que recuerda el rostro. Es la niña que dibujó el rostro en el dibujo que mostré anteriormente. Es la que tiene además la comunicación supuestamente telepática. Tenemos tres interpretaciones. Psicologismo, entonces, todo esto es la construcción fundamentalmente del inconsciente colectivo o del inconsciente individual de cada uno de estos niños, algún tipo de alucinación, una psicosis colectiva, una delusión, como llaman los psiquiatras, una especie de deformación de la realidad que podría haber sido un animal, podría haber sido un hombre deforme, el objeto puede haber sido un añadido, en fin, podemos psicologizarlo y es muy interesante y es necesario hacerlo, pero podría también esto interpretarse desde el punto de vista jurisprudencial y transformarlo en un caso judicial, y en ese caso los testigos, son 62 niños, validan completamente este caso y tenemos una prueba. O sea, si este bicho, supuestamente del espacio, fuera el imputado, está tras las rejas, definitivamente, lo pillamos. Él estuvo ahí y tuvo contacto con los niños, y hay que acusar, se lo procesa y se condena. Y la interpretación exopolítica, que, insisto, no se basa solamente en Rubio, se basa en el caso Santa María en Perú, en otra oportunidad hablaremos de él, o el caso Cumburgas, o el caso Yukon, en fin, buenos casos.